Aventureros y aventureras, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? Un nuevo jueves estamos aquí y esta vez vamos a presentar una obra que para los amantes de la ciencia y del deporte os va a alucinar porque es la fusión de ambos conceptos. Y es que José Manuel López Nicolás nos trae La ciencia de los campeones, su última obra donde va a tratar de fusionar y explicarnos por qué es tan importante la ciencia en el deporte, paseando por los grandes hitos históricos y por algunos de los atletas y deportistas más famosos, no solo de la historia, sino especialmente de la actualidad. Comenzamos. José Manuel, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, en primer lugar, has escrito La ciencia de los campeones porque unes tus dos pasiones, ¿no? El deporte y la ciencia. No, exactamente. Se trata de la pasión que siento por las dos disciplinas, pues aunarlas y mostrar la ciencia, la disciplina científica que hay detrás de natación, fútbol, baloncesto, atletismo, y utilizando como gancho, pues, momentos estelares de la historia del deporte y deportistas, hombres y mujeres que han logrado grandes gestas, pero también explicar el por qué están ahí, por qué está la ciencia detrás y también fomentar cultura científica. Utilizar el deporte que tiene millones de seguidores como gancho para introducir en jóvenes y no tan jóvenes matemáticas, química, física, pero también disciplinas modernas en neurociencia, big data, inteligencia artificial, etc. Eso es increíble. Fíjate, yo acabo de llegar ahora mismo de Grecia, que me he dado una vuelta por los lugares históricos más importantes del país, ¿no? Y uno de los lugares que visité fue precisamente Olimpia, ¿no? Donde se celebran esas primeras Olimpiadas, ¿no? Que de hecho no podían participar mujeres ni siquiera como asistentes para poder observar, porque los hombres allí pues competían desnudos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado a día de hoy, este año que es año de Olimpiadas, el mundo del deporte y sobre todo los avances científicos que hacen que ahora se compita mejor? ¿O cómo ves tú este asunto respecto de, por ejemplo, si vemos esa evolución histórica de esos primeros Juegos Olímpicos, donde los atletas entrenaban 10 meses y ya está, a cómo hoy en día se preparan este tipo de competiciones? Bueno, ahora se preparan muchísimo mejor, evidentemente. La ciencia siempre ha estado detrás del deporte. La aplicación de la tecnología y del progreso científico ya en los últimos años. Ahora, evidentemente, has hablado del entrenamiento. No se trata de entrenar más, sino se trata de entrenar mejor. Y la ciencia y la tecnología te da ese plus, ese valor añadido que de otra forma no podrías tener. Y fíjate cómo en el deporte de élite, aunque el libro La ciencia de los campeones no va destinado al deporte de élite, sino a la gente que le guste el deporte y a la que no, a la que le guste la ciencia y a la que no. Pero en el deporte de élite las marcas son súper igualadas y ese pequeño valor añadido te lo da el conocimiento y el uso del progreso científico y el progreso tecnológico. Entonces la evolución ha sido grande, muchísima, y estoy absolutamente seguro que en los próximos años la evolución seguirá siendo, y marcas que ahora mismo no parecen imbatibles, dentro de 50 años parecerán ridículas, ¿sí? Claro, uno de los temas que más polémicas siempre rodean a la figura del deporte y que tocas en tu libro es el tema del dopaje. Y no ya los dopajes clásicos, ¿no?, que se detectaban rápidamente pues con un análisis, ¿no?, que todos conocemos, pero ya estamos hablando de un doping que va mucho más allá. Incluso nos hablas de casi implantes en el cerebro. ¿Qué es esto? Sí, ya vamos a ver, evidentemente hablo del doping tradicional, el farmacológico, el químico, pero ya lo que se considera el dopaje tecnológico está a la orden del día, desgraciadamente. Estamos hablando de motores que se utilizan dentro de las bicicletas, de bañadores que no se deberían utilizar, de zapatillas que no cumplen la normativa, y luego hay otras cosas que actualmente no se consideran dopaje, pero hay gente que cree que sí. Yo creo que no. Es por ejemplo, la estimulación transcraneal, es decir, activar determinadas partes de nuestro cerebro que están relacionadas con el incremento de la actividad física para ser más rápido, para estar más despierto, para reaccionar un poquito antes. El uso de vectores para introducir modificaciones genéticas, el uso de células madre para aumentar el rendimiento deportivo. Ahora mismo ya el dopaje tradicional no ha pasado a mejor vida, desafortunadamente, pero ya se complementa con el dopaje tecnológico que os estoy contando, y por eso le dedico en La ciencia de los campeones, el último bloque va destinado a eso.
Claro, hombre, de hecho tú eres catedrático de biología molecular, o sea que controlas este asunto, pero especialmente me llama la atención, por ejemplo, el caso de lo que pasó con la selección de esquí de Estados Unidos en Pyongyang, si no me equivoco, ¿no? En los mundiales de esquí. O sea, si nos puedes contar un poco qué es lo que hicieron y si esto roza o no el doping, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, lo que hicieron es estimulación transcraneal basándose en corriente eléctrica y corrientes magnéticas. Hay determinadas partes de nuestro cerebro que están relacionadas, como he dicho antes, con determinadas habilidades. Si tú estimulas esas partes del cerebro mediante ese tipo de campos magnéticos, pues puedes mejorar el rendimiento deportivo, aunque todavía no está claro que se mejore significativamente. ¿Me preguntas que cómo lo veo yo? Pues me voy a mojar. Esto actualmente no es doping, no está considerado doping. Y desde mi punto de vista no se debería considerar dopaje. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando, por ejemplo, vamos a hacer una carrera, estamos viendo allí en los corredores de 100 metros o los ciclistas, justo antes de salir, están en el rodillo y están estimulando determinadas partes de su organismo. O cuando estás corriendo te dan masaje, cuando empiezas a correr te dan masajes para estimular cuádriceps, tríceps, bíceps, etcétera. Pues, ¿por qué puedes estimular determinadas fibras y no puedes estimular determinadas partes del cerebro cuando los dos objetivos es aumentar el rendimiento deportivo y evitar lesiones? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que cada vez que escuchamos hablar de progreso tecnológico, enseguida aparecen como los miedos o los rechazos, cuando eso es ley de vida. Y lo que te digo, no veo la diferencia. Y en ese caso, sí en el caso de la bicicleta, sí en el caso de las zapatillas, sí en el caso de los bañadores, pero no en este caso yo personalmente no lo considero dopaje y actualmente la Federación Internacional no lo considera, porque aquí lo de menos es lo que yo pienso. De hecho, y relacionado con esto, en este mismo supuesto, ¿no?, que me resulta muy interesante, nos hablas del tema de la visualización 360. Es decir, yo había escuchado pues la típica frase de Michael Jordan de he metido más canastas en mi cabeza que en la cancha, ¿no? O Fernando Alonso que dice antes de cada carrera yo la recorro en mi cabeza, me imagino cada curva tal, no sé qué. Y ahora lo que estamos viendo es que los equipos de preparación van directamente, por ejemplo, a esas pistas de esquí, las filman en 360 grados y luego se las ponen con cascos de realidad virtual a los esquiadores para que antes ya la hayan hecho. Me parece fantástico. ¿Y por qué va a ser un problema? Durante muchísimo tiempo, por ejemplo, cuando se hace una final de fútbol de Champions, hay veces que se viajaba 2 o 3 días antes para aclimatarte al campo, para pisarlo por primera vez, para que no te pille de sorpresa. Pues en vez de ir al campo, te traen el campo a tu casa. Todo eso es lo que te digo, que no se le pueden poner vallas al campo. Lo que pasa es que es una nueva tecnología que no existía antes, pero ante una nueva tecnología no se puede reaccionar siempre como dopaje, porque eso es utilizar las nuevas tecnologías para algo que hemos hecho tradicionalmente. En tu obra nos hablas de Michael Jordan, nos hablas de Miguel Indurain, nos hablas de Rafa Nadal. Si te parece, podemos tocar alguno de ellos, ¿no?, para que nos cuentes alguna de sus anécdotas curiosas. Por ejemplo, nos hablas, en el caso de Michael Jordan, lo importante que para ser tan bueno fue la psicología que él implantaba, ¿no? Y tema incluso yo creo que polémico, porque yo creo que a los que nos gusta el deporte hemos visto la serie esta de Netflix de los Chicago Bulls, ¿no? Y se le veía pues como un tío pues muy dictatorial, ¿no? ¿Cómo ves este asunto? Bueno, eso ya entra dentro de cómo es cada uno. Él evidentemente utilizaba mucho la psicología porque era muy competitivo y psicológicamente retaba a los compañeros, incluso a sus compañeros, pero evidentemente a los rivales, a los árbitros, y él necesitaba esa motivación. Para algunos es una motivación dañina porque no hace falta llegar a estos extremos, para otros no lo es, evidentemente, pero lo que sí está claro es que la psicología jugó un papel fundamental en su vida. Era muy superior psicológicamente a la hora de la preparación, a la hora de la concentración, a la hora de jugarse las últimas canastas y aislarse absolutamente de todo. Psicológicamente era muy superior. Para mí, Michael Jordan ha sido no el deportista donde la disciplina científica se han aplicado más, pero sí que para mí ha sido el mejor deportista de la historia. Probablemente. Y bueno, seguro que podría discutir esto el mismísimo Michael Phelps, al que también dedicas un espacio en tu obra, ¿no? Y hace unas semanas
José Manuel, en Desafío Viajero tratamos el tema del hombre pez de Liérganes, ¿no? Una leyenda de, bueno, una historia legendaria del norte de España, de Cantabria, ¿no? De un hombre que tenía dificultad en el habla, pero era capaz de nadar como nadie, ¿no? Y que cuentan que pudo llegar desde el Cantábrico hasta la bahía de Cádiz a nado. Es imposible, pero bueno, está por ahí la leyenda. Tenemos a Michael Phelps como un hombre pez. ¿Por qué nada tan rápido y cuál es el secreto, según lo que nos cuentas? Bueno, en el capítulo dedicado a Michael Phelps cuento varias cosas, muchas anécdotas. Por ejemplo, para contaros una, me baso, por ejemplo, en por qué está establecido que debajo del agua se nada más rápido que en la superficie. Porque para vencer la fuerza de arrastre que se genera por las olas, se genera por las burbujas, etcétera, pues por abajo la hidrodinámica te permite ir más rápido. Pero Michael Phelps, lo que ocurre es que cuando él tenía unos receptores que los tenía dañados y eso le beneficiaba. ¿A qué me refiero? Nosotros, las personas que no lo tienen dañado, cuando están en situación de apnea, de hipoxia, cuando están por debajo del agua, pues se acumula el CO2 y entonces notas esa necesidad de salir a la superficie. Sin embargo, esos sensores que permiten notar esas altas concentraciones de CO2 los tiene dañados Michael Phelps. Entonces él no nota esa necesidad de salir arriba, por lo cual puede estar más tiempo abajo y por lo cual puede nadar más rápido. Unido evidentemente a su gran calidad, a la patada de delfín, a sus virajes espectaculares, y luego está el tema de los bañadores, es decir, por eso los bañadores que se utilizaron en los Juegos Olímpicos de Pekín, que se utilizaron en el Mundial posteriormente y que fueron una auténtica revolución. Entonces analizo esos materiales, cómo se hicieron, por qué se ganan, qué ventajas tenía frente a los bañadores tradicionales. Y en el caso de Michael Phelps, su anatomía, su morfología, su técnica y el uso del progreso tecnológico fueron muchas cosas, mucha de la culpa que le llevaron a obtener esos títulos. Bueno, pues impresionante, desde luego. Unido también a lo de Michael Phelps, porque efectivamente tiene un tema que es fisiológico, que hace que pueda nadar mejor que el resto. También nos hablas de la leyenda del ciclismo, Miguel Indurain, ¿no? Con sus 5 tours. Y una de las particularidades que siempre se ha hablado, ¿no? Y que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención es el tema de las pulsaciones de Indurain, ¿no? De cómo él, en estado de relajación, podía tener 28 pulsaciones por minuto y en una situación de estrés donde se requería el máximo esfuerzo subía a 195, pero luego se recuperaba muy bien. ¿Qué pasaba con Indurain para que tuviese esta también habilidad? Cosas. Él, sus técnicas de relajación, su potencia, pero también tenía una característica morfológica y anatómicas diferentes al resto. Tenía un corazón más grande, tenía unos pulmones muy especiales y eso, unido a su clase y al continuo entrenamiento y al continuo esfuerzo, le hacían, pues evidentemente, ser una persona pues más allá de lo normal. Ahora, también abordo en la ciencia de los campeones algo que es delicado. Es el caso de Indurain, el que tuviese determinadas partes del organismo pues mayores que otras y eso le permitía pues mejor rendimiento físico, eso no se consideraba doping, ni yo lo considero doping. Pero entonces, por ejemplo, ¿por qué en el caso de Caster Semenya, que produce testosterona debido a su organismo, no de forma exógena? Entonces ahí sí que se considera doping y se le obliga a reducir los niveles de testosterona. ¿Y por qué en el caso de otros deportistas, hemos comentado los sensores de Michael Phelps o el corazón de Miguel Indurain, no se considera? Entonces abordo el tema de esas particularidades, esa parte complicada desde el punto de vista no solamente deportivo, sino ético del deporte. También lo abordo en la ciencia de los campeones para ver qué ocurre. Claro, lo de esta mujer es que es impresionante, nos lo cuentas en tu obra. Para quien no lo conozca demasiado bien, ¿quién es esta mujer y por qué ha habido tanta polémica? Porque es verdad que tiene un físico muy masculinizado, ¿no? Pero bueno, la polémica es por la producción natural que ella hace de testosterona. Y entonces, según mucha gente, que no comparto, esa producción de testosterona es la que la ha hecho lograr las grandes marcas que logra. Yo creo que no solamente debido a eso, pero bueno, aunque fuera solamente a eso, la produce de forma natural, no se la inyecta, no es de forma exógena, pues no estamos en el mismo caso que hemos dicho antes de tener de forma natural un corazón más grande o unos sensores dañados.
Entonces se le ha obligado a reducir y cuento en ese capítulo pues todo lo que está ocurriendo, la situación actual, de dónde viene, la comparativa, qué ocurre con la testosterona y qué diferencia hay frente a otras atletas y si se debería considerar dopaje o no se debería considerar dopaje. Y es un tema delicado, pero que está ahí muy, muy candente, muy de actualidad y que he considerado conveniente abordarlo. Es muy atractiva esta combinación que haces, ¿no? De tocar temas polémicos que tienen cierta parte ética ahí, porque unos sí, otros no, con las anécdotas. Es que toda tu obra está trufada de curiosidades, de anécdotas, ¿no? Y una de las cosas que me llaman mucho la atención, por ejemplo, José Manuel, es el tema de la nanotecnología en la Super Bowl o en partidos de béisbol. ¿Cómo casa el deporte con la nanotecnología? Bueno, lo primero es que sepa la gente que es un nanómetro. Un nanómetro, cuando dices algo muy pequeño, pero algo muy pequeño, ¿cuánto de pequeño? Entonces, hablo de la definición de nanómetro y lo comparo con ejemplos de la vida cotidiana. Pero gracias a dispositivos nanotecnológicos se introducen dentro de balones, de cascos, o se utilizan dentro de raquetas y me da información sobre el estado físico de un jugador, sobre el rendimiento deportivo y luego esa información que obtengo mediante esos dispositivos nanométricos y que mediante procesos informáticos la puedo analizar, luego me permite corregir, mejorar, cambiar algunos hábitos o incluso cambiar raquetas, cambiar cascos, etcétera. Entonces, eso era una información que antes no se disponía y ahora gracias a esos dispositivos se dispone. Y doy muchos ejemplos y cómo puede beneficiarnos en la salud. O sea que entonces estamos a favor, ¿no?, de que se utilice la nanotecnología en el deporte. Totalmente. No, el progreso científico, ahora nos creemos que estamos en la época de la historia donde el progreso científico ya es el insumo, no. Estamos en una época más y dentro de 50 años pues será ridículo lo que estemos haciendo ahora, pero así funciona la vida. Entonces no veo ningún problema en utilizarlo, en absoluto. Claro. De lo que tampoco debería haber problema de utilizar son las técnicas matemáticas y geométricas que han utilizado algunos equipos, tanto de fútbol como el Barça, como de baloncesto, los Chicago Bulls, para conseguir sus éxitos. ¿Nos podrías contar un poco cuál era el secreto de los Chicago Bulls, más allá de tener por ahí pues a Dennis Rodman, a Michael Jordan, etcétera, o del Barça de Guardiola de los 6 títulos? O sea, ¿qué tenían en común estos dos equipos con la geometría? Los jugadores dentro del terreno de juego y no solamente la foto inicial de cómo deben colocarse, sino cómo se tienen que mover a lo largo de los 90 minutos en el caso del deporte, a lo largo de los 40 minutos en el baloncesto, cómo se tienen que mover en cada jugada, qué conexión debe haber los jugadores, cómo se deben pasar el balón, y eso te lo da la topología, matemáticas, geometría, diagramas de Voronoi, triangulaciones de Delaunay. Eso está más que establecido desde el punto de vista de la ciencia. Y esa disposición de jugadores sorprendió muchísimo a los rivales, no la esperaban, no se había visto antes. Ahora con el tiempo han sabido adaptarse y por eso la contrarrestan más fácilmente. Y eso es ciencia contra ciencia. Claro, es muy curioso, ¿no?, cuando lo lees, ¿no?, porque a lo mejor son términos que uno no está acostumbrado a escuchar y dice, joder, no me imagino a Dennis Rodman ahí pues con las gráficas, con la geometría que los hablas, ¿no? Pero bueno, que esto estaba en la cabeza del entrenador y también fruto de su buen hacer sería el poder transmitirlo a los jugadores para que lo hicieran suyo, ¿no? Yo tampoco me imagino ahora mismo la informática, la red de conexiones que hay ni para poder estar hablando tú y yo, pero para eso hay especialistas que son los encargados de asesorar o elaborar esto. Pues esto es igual, Dennis Rodman, Rafa Nadal, Carolina Marín, Lidia Valentín no deben por qué saber de matemáticas, de física, de química, pero sí tienen unos equipos donde cada vez más se incorporan científicos o que asesoran. De eso se trata, de que cada uno haga su misión dentro del equipo. Entonces yo cuento, pues en esta misión está tal científico con nombre y apellido y ese científico te aporta Big Data, inteligencia artificial, física, química, etcétera. Un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no?, que lo vemos siempre en las Olimpiadas, en los mundiales de fútbol, cuando hay una final, etcétera, es el tema de cómo pueden afectar las relaciones sexuales, es decir, la eyaculación, a la mejor o peor práctica del deporte, ¿no? Pues yo recuerdo, pues si la selección francesa prohíbe a sus jugadores mantener relaciones 24 horas antes del partido. O sea, ¿esto es algo científico o esto es casi una pseudociencia? ¿Cómo lo ves? No lo sé.
No lo sé porque eso no lo he abordado y no lo he estudiado. Los científicos deberíamos utilizar más la expresión no lo sé. Lo que sí que es verdad es que lo que se ha estudiado son casos de incremento en la producción de testosterona mediante, incluso viendo vídeos y viendo determinadas series, porque esa testosterona se supone que luego no está claro que te va a ayudar a mejorar el rendimiento deportivo. Y sí que se ha hecho, y hay deportistas que se les ha dado para ver películas de determinados tipos. Hay estudios donde según el tipo de película se produce un tipo de hormona o otro tipo de hormona, y eso luego se supone que beneficia una práctica deportiva o no. Hasta esos niveles se está. Bueno, otra cosa es lo que harán con la película los deportistas, ¿no? Que eso ahí no ha entrado el estudio. Eso ya no entro yo en eso, ni muchísimo menos. Bueno, veíamos a Francia eliminada el otro día en la tanda de penaltis. Hemos visto marcar muchísimos penaltis. El definitivo lo falla Mbappé, que es el último. Y de hecho en tu obra dedicas un apartado al tema de los penaltis, ¿no? Y a qué importancia tiene la psicología en el propio jugador. Y pones una estadística que es muy gráfica y es: si el penalti definitivo va a hacer que pases, en el 93% de las ocasiones se marca. Si el penalti definitivo va a hacer que quedes eliminado, en el 44% de las ocasiones se marca, ¿no? Es decir, cuéntanos esto de los penaltis y cómo habría que tirarlo. Bueno, acabas de dar tú un dato que se vio ayer claramente reflejado, y la importancia de la psicología, de aguantar la presión. Se supone que el jugador es el mismo, se supone que el portero es el mismo. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia de casi un 50% de probabilidades? Por la presión psicológica, dependiendo de si sabes que lo vas a marcar, pasa de la ronda, o si vas a ir al fracaso, tus nervios son muy distintos. Y ya hay técnicas estadísticas, ya hay técnicas de probabilidad que te permiten saber, pues no solamente por dónde debes tirar un penalti, sino en cada momento de la tanda de penaltis cómo debes actuar. Y el portero, según el tipo de jugador y según qué momento de la tanda, tirarse hacia un sitio o tirarse hacia otro. Y entonces desvelo pues cuáles son los secretos actuales basados en esas disciplinas matemáticas para esto. Por eso digo que siempre decir que la lotería de los penaltis o que esto es algo al azar, jugar al caro cruz, de absolutamente nada. Y si tú no preparas los penaltis, es el primer paso para perderlos. Pues bueno, fantástico. Ya sabéis, lanzadores de penaltis y porteros, a leerse La ciencia de los campeones. Bueno, pues La ciencia de los campeones, desde luego que es una obra sin igual. Yo no había leído nada parecido. Para los que nos gusta la cultura, el deporte, la ciencia, es una mezcolanza que genera al final un libro muy atractivo. Y os voy a poner en la descripción lo que tenéis que hacer para poder adquirir el libro. Última cosa, que esto es Desafío Viajero. José Manuel, te permiten cenar con 3 deportistas vivos o muertos, me da igual. ¿A qué 3 metes en tu cena? A Michael Jordan, a Nadia Comaneci y a Pep Guardiola. Muy bien, oye, pues uno de cada disciplina deportiva, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para mí sí, desde luego. Aventureros, vosotros ponedmelo en los comentarios del vídeo. ¿Con qué 3 deportistas profesionales vivos o muertos cenaríais? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, aventureros. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis, La ciencia de los campeones, lo podéis adquirir en cualquier librería. Ya sabéis, si el vídeo os ha resultado interesante, dadle me gusta, activad la campanita de las notificaciones, es muy importante que lo hagáis, y suscribiros a Desafío Viajero. Os espero en www.desafioviajero.com y comentad lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, aventureros.